Bienvenidos nuevamente, esto es Proyecto Tu Siguiente Nivel, yo soy Paco Sanabria y el día de hoy vamos a platicar sobre la fuerza de la ira, otro tema que se vuelve controversial porque en la época en la que vivimos que es demasiado blanda, este tipo de temas tan solo el hecho de ponerlos sobre la mesa ya la gente se empieza a incomodar, pero en realidad son necesarios porque necesitamos irnos hacia adentro, hacia la parte más natural, hacia las emociones, hacia las raíces de la naturaleza humana y sobre todo de la masculinidad. En estos últimos videos te he estado hablando mucho de masculinidad y me encanta que la gente vaya conectando, vaya aterrizando las ideas, pero sobre todo que vaya entendiendo el por qué funcionamos de esta manera y cuál es la manera correcta de poder potencializar la esencia masculina, que tenga una dirección y un sentido de productividad y que no esté explotando a lo güey por todos lados, que en realidad es lo que está pasando. Porque estamos reprimiendo demasiado a los hombres, entonces al no saber canalizar su energía y en el momento en el que llega esa gota que ya derrama el vaso, ahora sí, los hombres hacen un desmadre y todo el mundo se exalta. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es aprender desde antes, entender desde antes de que pase todo este desmadre, el saber el por qué estoy funcionando de esta manera y por qué me siento de tal forma. Principalmente eso, los hombres tenemos que entender cómo es que funcionamos y para las mujeres también el hecho de poder entendernos les ayuda a que desde la conciencia y desde la feminidad, esa es clave, desde su feminidad, nos puedan complementar para poder redirigir este tipo de energía y que por consecuencia genere progreso. Pero ¿por qué vamos a platicar de la ira como tal? Pareciera como que el video se va a centrar en la parte más agresiva o más violenta, que de hecho de los últimos videos, el que más vistas ha tenido hasta ahorita, te hablo sobre la agresividad masculina, cómo tiene que ser redirigida y a qué se refiere la agresividad en sí. No es violencia, es la capacidad de empuje, de tener convicción, de tener decisión y de tener los huevos de hacer las cosas que sabes que se tienen que hacer para conseguir aquello que sabes que se tiene que conseguir, ya sea una cuestión personal, una cuestión general. Si sabes que algo se tiene que hacer, tienes que tomar acción. Si eres hombre, tienes que tomar acción. Y si eres mujer y tu energía predominante es la energía masculina, también tienes que tomar acción y qué mejor que escucharlo desde la experiencia y el conocimiento de las personas que ya están trabajadas, no solamente de mí, sino de todas las personas que tú admires en ese sentido. Para irnos de lleno en el tema, hay que entender que la época en la que vivimos los hombres son demasiado complacientes ante la sociedad que está muy desequilibrada. Por consecuencia estamos cayendo en estados de miseria, porque el hecho de vivir de manera complaciente para lo que quiere todo el mundo no te deja tomar las acciones que son necesarias para conseguir lo que quieres. Y el punto clave o lo que te dice que algo se tiene que cambiar es la incomodidad que estás sintiendo. Si estás incómodo con la situación que tienes, con la posición que tienes en la vida o con cualquier cosa que esté pasando en el escenario de tu realidad, si sientes incomodidad, ese es el aviso que te dice algo tienes que hacer. Pero dentro de las acciones o las posibles acciones que tengas que hacer, sabes que vas a incomodar a otras personas, entonces la mayoría de los hombres se queda quieto porque no quiere que lo vean mal. Y es que en realidad esta incomodidad, aparte de ser ese aviso que te dice que algo se tiene que cambiar, también tiene que ser el catalizador para que te pongas en acción, para que hagas los cambios. El detalle es que muchas veces las personas estamos incómodas lo suficiente como para quejarnos, pero no lo suficiente como para hacer los cambios. Hay una historia también que platico mucho para poder ejemplificar este tema cuando lo estoy trabajando con alguien. Digamos que yo, Paco Sanabria, aquí en mi casa recibo una visita. Yo tengo un perro, vivimos mi perro y yo. Y en el momento tengo la visita. Estamos sentados mi visita y yo. Llega mi perro y se echa a un lado de mí. Los perros tienden mucho a echarse cerca de sus dueños. Entonces llega mi perro y se echa a un lado de mí. Pero después de un rato de estar aquí ya echado, empieza a llorar. Y continúa llorando, y continúa llorando, y continúa llorando, pero no se va. En el momento la visita pregunta, oye, ¿por qué el perro llega, se echa ahí y está llorando? Yo le digo, es que mira, justamente ahí donde llega y se avienta, ahí donde le gusta acostarse, hay un clavo que alcanza a salir y le incomoda, le genera molestia y por eso se pone a llorar. La visita me vuelve a preguntar, bueno, ¿y por qué no se quita de ahí? A lo que yo le contesto, lo que pasa es que tiene la suficiente incomodidad para empezarse a quejar, pero no la suficiente incomodidad para moverse de donde está. Y esa es la posición de la mayoría de las personas. Date cuenta que la mayoría de la gente se la vive quejando. Siempre está buscando algo que esté mal y algún responsable. Es que no me va bien por el gobierno. Es que estoy en esta situación porque mi esposo, porque mis hijos, porque mis papás, porque mi expareja. Siempre están buscando el por qué la situación que yo tengo, que no me gusta y no me favorece, tiene que ser responsabilidad de alguien más. ¿Por qué le tengo que echar la culpa a alguien más? Esa es una de las preguntas que nos tendríamos que estar haciendo constantemente. ¿Por qué alguien más sería responsable de mi malestar? Pero el inconsciente de la gente cuando no está trabajado busca justificantes. Pero el punto principal es la incomodidad que se siente. Se tiene que volver un catalizador para que te muevas. Si tú te sientas sobre piedras que estén calientes,
te aseguro que te vas a mover, pero si no están lo suficientemente calientes para que te quites de ahí y estás relativamente cómodo por lo que sea, ahí te vas a quedar. Y ese es un punto que tenemos que empezar a trabajar desde la masculinidad. Si estoy incómodo, tengo que hacer algo. Si algo no me gusta o no me favorece, tengo que hacer algo. Y tengo que quitarme la idea de lo que vayan a pensar. Pero para poder llegar a este punto de quitarme la idea de lo que vayan a pensar y conseguir los resultados que quiero tener, entra una de las claves, que es la acción por encima de las palabras. Volviendo a esta parte de que la gente tiende a quejarse muchísimo, eso inconscientemente te genera cierta satisfacción porque pareciera que ya estás haciendo algo, que le estás poniendo acción. Y eso solamente es un placebo que le das a tu cerebro para decirle que aparentemente va a haber algún cambio. En realidad no estás haciendo nada. Porque la incomodidad, cuando es más falsa que real, solamente desencadena en queja, no en acción. Cuando estás lo suficientemente incómodo con alguna situación, ahora sí vas a tomar acción. Ese tipo de incomodidad desencadena en la acción, en la respuesta que se tiene que dar para obtener el cambio. Pero tienes que tener los huevos suficientes para poder meterle acción a cosas que no quieras hacer, porque generalmente no queremos hacer ese tipo de cosas que generan cambio, porque eso implica salir de la zona de confort. El tipo de ira que tenemos que aprender a manejar, una ira canalizada, tiene que desencadenar en la acción. Por eso es necesario que pongas la acción por encima de las palabras. Acciona más y quéjate menos. Esa es una clave que te voy a regalar. Ya sobre la marcha te aseguro que va resolviendo todo lo que pueda pasar. Así funciona. Pero te repito, tienes que canalizar la ira. Ese es otro factor clave. Un buen nivel de ira canalizado, te aseguro que te va a desarrollar disciplina y por consecuencia te va a generar progreso. Y sí, dentro de este progreso también implica que va a haber abundancia en muchos aspectos, no solamente en cuestión económica. Las cosas empiezan a cambiar porque tú vas a hacer que eso pase. La energía o la fuerza que conlleva la ira al momento de canalizarla y de redirigirla pasa a ser positiva. Pero escucha lo que te dije, la fuerza de la ira canalizada y redirigida. Porque justamente en el último video que te compartí hablando de la agresividad masculina, algunos comentarios hablaban sobre el control. Y sí, les doy la razón hasta cierto punto. Tienes control hasta cierta medida. Y el ejemplo perfecto aquí puede ser el agua de una presa. Cuando tú estás conteniendo el agua, puedes administrarla, puedes utilizarla, puedes dirigirla, tienes dominio sobre de ella. Pero ¿qué pasa en una temporada de lluvias en el momento en el que ya se empieza a desbordar? Tienes que aprender a dirigirla en el momento, no la vas a contener, no puedes decir mañana vemos qué pasa porque va a generar caos. Y es justamente lo que pasa con la masculinidad desequilibrada, genera caos, porque la mayoría de los hombres ni siquiera saben dónde está ese nivel, si ya casi se llena la presa, si ya casi está desbordando. Todos los días se vuelven una bomba de tiempo en la que no tienen ningún tipo de dominio ni dirección. Están a una sola palabra, a una sola acción, a una sola mentada de madre de explotar y de generar un desmadre, de generar caos. Por eso es que la fuerza de la ira se tiene que canalizar, se tiene que dirigir, literalmente se tiene que redirigir hacia actividades que sean productivas. O sea, la energía no la reprimas en el momento, sácala para algo que te genere progreso. Y la mejor herramienta que tienes es tu físico. Trabajar tu físico todos los días te ayuda a desahogar esos niveles de ira. En el gimnasio es donde tienes que sacar todo ese desmadre. Todos los días vas y te equilibras en el gimnasio, más que por estética, es por un equilibrio interno. Lo triste es que muchas veces para llegar a ese punto la gente necesita poner una cantidad de putazos antes que le dejen ver que no está trabajando de manera efectiva. Pero si rediriges tu ira en trabajar tu físico, en trabajar en un negocio, en trabajar tus relaciones, en trabajar en tu crecimiento, por consecuencia vas a empezar a moldear tu realidad. Esa es otra clave que la gente no entiende, el hecho de saber dirigir este tipo de energías es la que te ayuda a moldear la realidad, porque en el momento en el que canalizas la ira, trabajas en las acciones que consideras necesarias para lo que quieres lograr y te manejas con el nivel de agresividad necesario, en algún punto la realidad se empieza a doblar, empieza a haber cambios, el negocio empieza a levantar, tus relaciones empiezan a cambiar, el respeto de las personas empieza a reflejar, empiezas a elevar tu economía, tu nivel de vida, tu calidad como persona, empiezas a tener resultados a partir de la acción que pusiste. Esa es la esencia masculina y dentro de esa esencia también hay que recordar que está la naturaleza de conquista que tenemos de ir siempre por más. Este tema también es otro de los últimos videos que te acabo de dejar, la necesidad de conquista humana. Siempre queremos más y no está mal, si el mundo es abundante, ¿por qué te tendrías que limitar? Aquí volvemos a la parte del principio del video, el cómo me vayan a ver. Si quiero más van a pensar que soy muy avaricioso. Por eso es que tienes que desprogramar todo eso y conectar con la esencia natural, esta esencia de conquista, de siempre ir por más, pero desde las herramientas internas que tienes, desde el equilibrio interno, desde ahí es donde vas a estar accionando. Porque ya para este punto somos muy conscientes de que el progreso implica cambios, implica incomodidad, implica trabajo y por consecuencia de todo esto pues tiene dificultad. Crecer en la vida es difícil, de alguna manera se vuelve difícil.
Aunque la vida en realidad es muy simple, se vuelve difícil. Todo lo que quieras hacer tiene dificultad. Pero después de atravesar esos procesos tan difíciles, viene una satisfacción que en los hombres se refleja como alegría. O sea que la alegría de los hombres tiene un nivel previo de dolor y este dolor es el precio que pagas a través de las acciones para llegar al punto al que quieras ir. Todo en la vida tiene un precio y dentro de ese precio está la incomodidad y el dolor. Entonces, para un hombre, el hecho de conseguir las cosas y de voltear a ver el proceso que atravesó, le genera una sensación real de alegría. Porque un hombre en la vida lo que está buscando es progreso, es satisfacción y es respeto. Y todo esto te lo ganas a partir de tu trabajo. Por eso es que los hombres no tenemos un valor nato, tenemos valor adquirido a través del tiempo y de las acciones, sobre todo de los resultados. Que a diferencia de las mujeres ya tienen el valor natural de ser la belleza, la pureza, el arte, de ser la parte linda de la vida. La pureza y la esencia femenina son lo que le dan a la realidad la esencia del disfrute. Pero un hombre conecta con esta alegría y con esta satisfacción después del precio que ya pagó para llegar a ese punto. Ya para ir cerrando el tema del día de hoy, hay que aclarar también el nivel de manipulación en el que nos encontramos los hombres cuando nos atrevemos a desahogar la energía a través de la acción. Es muy común, de verdad muy común, que las familias al día de hoy estén dirigidas indirectamente por la mujer. Digo indirectamente porque siempre se asume que el hombre es la cabeza de la familia y la realidad es que la mujer se vuelve la cabeza de una familia cuando el hombre está muy feminizado y no hace lo necesario para poder avanzar. Pero es que en gran medida los hombres se feminizan cuando los están reprimiendo. Y el punto al que voy es que cuando un hombre se atreve a expresar esa energía, tiende a ser señalado, juzgado, criticado, tiende a ser minimizado por la falta de control o la aparente falta de control, cuando en realidad el desahogo de la ira ante acciones reprochables es una respuesta totalmente válida. Ante las injusticias tiene que haber una respuesta agresiva, que no tiene que ser violenta, pero sí tiene que ser directa y confrontativa. Y esto es masculinidad, algo que tenemos demasiado reprimido en esta época. Por eso es que necesitamos hombres trabajados que alineen su masculinidad y que estén complementados por mujeres trabajadas que alineen su feminidad, y en esos puntos les aseguro que la vida fluye, las relaciones fluyen y todo se expande porque es consecuencia. La vida, el universo, el mismísimo Dios trabajan en respuesta a lo que tú hagas. Y los resultados que tengas el día de mañana van a partir desde hoy. ¿Qué persona eres al día de hoy? ¿Cuáles son tus acciones? ¿Hacia dónde estás empujando? Y para el día de mañana te aseguro que vas a obtener la respuesta de Dios. Vas a obtener la cosecha de lo que estés sembrando. Y si a la tierra solamente le estás tirando piedras el día de hoy, el día de mañana no vas a obtener nada. Esa es la dureza de la realidad de la vida. Todo es consecuencia de lo que tú estés haciendo. Y para poder hacer cosas enfocadas en tu progreso, tienes que trabajar desde la conciencia. Eso va a ser todo para el video por el día de hoy. Espero que algo te haya gustado, que te haya conectado. Si es así, déjamelo como comentario aquí abajo. Mándame un DM a mi Instagram, @paco.sanabria. También vete a seguirme si no me estás siguiendo, porque ahí todos los días te voy a estar dando también información de alto valor, cosas que te van a servir para tu día a día, sobre todo para que te puedas manejar a ti mismo. Y a través de ese dominio y ese manejo personal, te aseguro que va a haber expansión, te lo aseguro. Cuídate mucho y nos estamos viendo los días martes, jueves y domingos. Bye bye.